Mientras seguimos atentos a lo que viene ocurriendo en la Fiscalía, en el Ministerio Público, entre este juego de tronos, ¿no?, que se ha convertido lamentablemente en nuestra Fiscalía, Dely Espinosa, Patricia Benavides, en fin. En el Congreso de la República hoy se aprobó el informe de la Comisión de Fiscalización que propone, que plantea hablar de vacancia presidencial en el caso de Dina Boluarte, la mandataria. Vamos a analizar estos puntos aquí en Prueba de Fuego. Yo soy Jorge Rodríguez, me acompaña el doctor Juan Carlos Portugal, abogado precisamente de la mandataria. Bienvenido a RPP, doctor Portugal. Gracias, Jorge, por la oportunidad. Muy bien. Primero quiero invitarlo, por favor, a escuchar un audio que es importante tomarlo en cuenta. Le ruego que lo escuche, por favor. Tiene que ver con estas reuniones aparentemente entre la fiscal de la Nación o exfiscal de la Nación, ¿no?, Patricia Benavides, y la presidenta Dina Boluarte. Mucha atención. La señora Patricia Benavides habría solicitado a la presidenta el cambio del superintendente de SUNAT, toda vez que su esposo, un empresario de nacionalidad chilena, estaba teniendo ciertos problemas con la superintendencia de administración tributaria. En ese momento el jefe de SUNAT era Luis Vera. Exacto. Luis Vera. Solicitan que sea cambiado. A cambio, la presidencia solicita el archivo de las denuncias por los hechos perpetrados en las protestas contra Dina Boluarte, los casos por derechos humanos que se aperturaron en su contra. Se le plantea la negativa ante este requerimiento, pero sí se le da en su lugar el archivo de una investigación por una presentación de documentos falsos para cumplir cierto requisito, para postular un cargo público, pero sí se le demanda en contraparte la remoción del superintendente de SUNAT y lo cumple. Porque el ministro de Economía, sobre pretexto de tener que refrescar la SUNAT, lleva a cambio la remoción del superintendente. Bien, ahí estaba Luis Capuñay, abogado de Jaime Villanueva, ex persona de confianza muy cercana de Patricia Benavides, quien señala sobre estas reuniones, ¿no?, que habría tenido la mandataria Dina Boluarte con él como emisario precisamente de Patricia Benavides. ¿Cómo toma la defensa legal de la mandataria esta versión tan grave? Me preocuparía si fuese otro y no Jaime Villanueva. Honestamente, lo escuché, me informaron que un medio de comunicación dominical el día domingo anunció algo así. No conozco el caso. A la presidenta de la República no se le ha investigado o actualmente no se le ha abierto una carpeta respecto a ese caso. Pero te voy a tomar la referencia de quien viene, no de su abogado, que es un colega, sino de su cliente, que es Jaime Villanueva. Jaime Villanueva. Jaime Villanueva no es la primera vez que intenta construir, a costa de cautelar su libertad, un caso dañando la imagen de la presidenta. Ya en una ocasión anterior, en donde tuve la oportunidad de conversar contigo, conversamos sobre un archivo de una denuncia por cohecho pasivo impropio, en donde justamente coinciden nuevamente estos dos personajes, la presidenta de la República y la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en donde supuestamente Patricia Benavides, a cambio de una denuncia archivada de la presidenta, le había solicitado la no remoción de un policía, de un comandante más propiamente. Se demostró por los 5 testigos que el propio Jaime Villanueva relató durante su testimonio, o más propiamente durante su fábula, y llamaron a estas 5 personas y las 5 personas negaron la versión de Jaime Villanueva. Es más, el lugar en donde supuestamente se habría realizado la reunión no existe. Tanto más, ese supuesto ambiente cerrado que los había conducido Chávez Cresta, que niega esta afirmación, ese supuesto ambiente en donde se había producido esta reunión no existe. Ese piso no existe. De manera tal que, si fuese otra persona, créeme que me levanto la ceja. Pero en este Jaime caso, Villanueva no me preocupa absolutamente en nada. este caso tenemos algunos datos más concretos, si se quiere, ¿no? Es la oficina de un abogado muy cercano, según se señala a ambos. También la participación de Grika Sayaj, persona de confianza también de la mandataria Dina Boluarte. Hay algunos datos que por lo menos deberían investigarse, ¿no? Te cuento que Grika Sayaj también fue un personaje protagónico como testigo en ese caso, en el del archivo. Él señaló que con Grika Sayaj hacían reuniones de coordinación con la presidenta, esto es, Grika en representación de la presidenta y Jaime Villanueva en representación del ex fiscal Patricia Benavides. Se le dijo, demuéstrame las coordinaciones. No las tengo. Demuéstrame los WhatsApp de las supuestas reuniones. No las tengo. Algo que tengas, no las tengo. De manera que los mismos personajes que hoy aparecen en esa historia ya aparecieron en su fábula interior y que en su fábula anterior
y que condujeron al archivo del caso. Pero acá hay otro detalle, ¿no? Se señala que Patricia Benavides habría solicitado la remoción, la salida de Luis Vera, en ese momento jefe de la SUNAT, porque según se señala, estaba causándole problemas a su esposo, que es un empresario, ¿correcto? A cambio de eso, la presidenta le habría pedido archivar todo lo relacionado al caso de las muertes en las protestas. Curiosamente, o paradójicamente, no lo sé, Luis Vera es sacado de su puesto semanas después. ¿Ah? Y lo otro, según se señala, no se lo concedió el Ministerio Público, pero a cambio, bueno, la limpiaron de otro caso. Es lo que señala Jaime Villanueva. ¿Qué otro caso? Así es. ¿Qué otro caso? Uno relacionado con un nombramiento de un personaje que también está siendo investigado por el Ministerio Público. Un caso un poquito más débil, si se quiere, pero no le concedieron el tema de las muertes en las protestas. En la palabra de Villanueva, todo es absolutamente débil. En respuesta a tu pregunta, en primer lugar, denunciaron a la presidenta por las protestas. Y no lo hizo Patricia Benavides, lo hizo Juan Carlos Villena. Y Juan Carlos Villena archiva el caso de genocidio. De manera tal que no es Patricia Benavides quien decide la situación legal de la presidenta. Por eso digo que lo que diga Jaime Villanueva particularmente no me preocupa. Y segundo, que la población sepa que la designación del jefe de la SUNAT, si queremos darle esa denominación, no recae en la presidenta, recae por exclusividad en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y es una elección a discreción, por ser una funcionaria o funcionario de confianza, con ciertos galones intelectuales y académicos, sin duda. Sí, pero todo pasa por la presidenta finalmente, ¿no? Todo pasa porque los ministros son personal de confianza ¿de quién? De la presidenta de la República, sin duda alguna, exacto. pero tienen autonomía a nivel de sus funciones. Pero partamos en todo caso de la base, y la base te dice, tú me vas a archivar ese caso. No lo archiva. Tú me vas a denunciar por este caso. Tampoco lo denuncia. Es exactamente el mismo relato circular que va a generar una corroboración circular. Asimismo, Jaime Villanueva se circula, se corrobora y se prueba a sí mismo. Mismo relato, mismos actores, misma decisión. Para que quede claro, ¿la presidenta nunca participó de estas reuniones? Yo no te puedo afirmar si participó o no, Jorge, porque no es un caso que lo he conversado con la presidenta y no es un caso activo en la presidenta. No revivo casos que están muertos, ni tampoco hablo sobre casos que no tienen una investigación vigente de la presidenta. Lo que sí te puedo asegurar es que ya tenemos una historieta con Jaime Villanueva como protagonista de esta saga. Y cómo han terminado los casos que a causa de Jaime Villanueva se han generado, como nacieron, sin evidencia. Pero no lo afirma, tampoco lo puede negar en todo caso. La presidenta no le ha dicho, yo no estuve en esa reunión, este caso. Yo no participé. Estamos hablando sobre situaciones hipotéticas. Ni yo ni ella conocemos este caso. Me acabo de enterar por la introducción del reportaje. Correcto. Muy bien. Vamos entonces a hablar de otro caso que seguramente sí lo conoce usted muy bien. Y la presidenta, obviamente, porque ha hablado muchísimas veces del tema, hablamos del caso cirugías, ¿no? ¿Cómo tomó la presidenta la carta notarial de Mario Cavani y el peritaje que presentó también, que según Mario Cavani demostraría que la firma en este famoso decreto supremo no es de ella? A ver, me gustaría responder sobre un peritaje serio. No, pero primero sobre el de Cavani. Sí. ¿Cuál de las dos te respondo? Bueno, las dos. La carta notarial de... La carta notarial y el peritaje de Cavani, las dos. De una manera absolutamente indiferente, por las siguientes razones. Porque no es la primera vez que Mario Cavani dice lo que dijo en la Comisión de Fiscalización. Ya lo había señalado en un reportaje en Cuarto Poder, en virtud del cual nosotros no lo amenazamos, Jorge. En virtud del cual nosotros tampoco lo intimidamos. Le hicimos saber a través, en efecto, una carta notarial por recomendación mía. Pero le dijo, tenga cuidado. Eso sonó como advertencia, a lo doctor que tú Portugal, llamas advertencia o a lo que el abogado que redactó ese texto bastante escolar y cardíaco en la Comisión de Fiscalización manifestó como intimidante o atentatorio o amenazante. Yo le llamo cautelar la privacidad del acto médico de la presidenta. Yo le dije, tú eres médico de la presidenta y ella es tu paciente. Por consecuencia, la autorización judicial estricta y excepcionalmente se sitúa en el ámbito de lo que ya ha sido, ante el Ministerio Público y en el ámbito de la investigación. Nada más. El juez supremo de investigación preparatoria, Jorge, no le ha autorizado para que a sus anchas, en RPP, en Cuarto Poder, en Panorama o en la Comisión de Fiscalización vaya y cuente y levante el secreto médico de la presidenta. Ya lo hizo en Cuarto Poder. Lo hizo nuevamente a través de su abogado. Porque en buena cuenta lo que leyó su abogado es lo que él iba a decir en la Comisión de Fiscalización. De manera que hay dos actos de levantamiento médico no autorizados por el juez cometidos por Mario Cavani. Y respecto a la pericia, es una pericia
vergonzosa profesionalmente y estructuralmente negligente. ¿Sabes por qué? Porque perita la carta notarial que la presidenta con puño y letra le enviaba a Mario Cavani versus 2 documentos en copia. Primer documento en copia, entra a Google, Decreto Supremo 017-2023, Salud, me parece que es, fuente abierta, y lo puede acceder un estudiante de 6º año de primaria. Ese, en copia, no es el original. Segundo, la declaración indagatoria que mi clienta rindió ante el Ministerio Público. ¿Cómo obtuvo una declaración siendo testigo y no le corresponde tenerla? Pero más allá de esa Pero que en el caso es un perito grafotécnico reconocido, ¿no? Julio Espejo. Pero partamos de la ilegalidad. ¿Cómo Mario Cavani, siendo testigo, tiene la declaración de la presidenta, independientemente sea en copia? Entonces, hasta Messi falla penales, siendo el mejor del mundo. Hablemos del perito. La pericia grafotécnica es conclusiva en cuanto a que no se puede, salvo excepciones que no se presentan en este caso, peritar sobre copia ni copia de copia. Y él ha peritado sobre copia y copia de copia. Por consecuencia, es una pericia que es contraria a la ciencia y por eso que considero que es estructuralmente negligente. A diferencia, Jorge, de la pericia del Ministerio Público, que ha peritado todas las normas que la presidenta con puño y letra firmó durante el tiempo de su intervención. ¿Pero el Ministerio Público ya reconoció ese peritaje? Por supuesto, es el peritaje del Ministerio Público. El peritaje tiene como fecha 27 de mayo del presente año. Pero no se ha pronunciado el Ministerio Público todavía. Porque si hubiese sido distinto, te aseguro que estaría en RPP y en todos los canales cada 15 o 20 Pero el Ministerio Público es el que no se ha pronunciado. No se ha pronunciado porque en esta ocasión estratégicamente ha cautelado lo que siempre debió hacer, la reserva de la investigación, porque es un resultado absolutamente nefasto. Lo que me está diciendo es que si salía lo contrario, el Ministerio Público ya hubiese difundido la información. Yo no sé, dígamelo usted. Honestamente, Jorge, ¿tú crees que pero no? dígamelo usted. ¿Tú crees que no? ¿Y usted cree que sí? Absolutamente. Tesis del Ministerio Público. Como la presidenta estaba en una situación absolutamente caótica, por consecuencia no podía firmar, no tenía la capacidad de poder firmar normas. ¿Cómo determinó esto? El tipo de hecho determina el tipo de prueba, con pericias grafotécnicas sobre sus documentos y particularmente 7 documentos que se reputaron como falsos. ¿Con eso qué prueba? Fiscalía sostuvo al determinar el objeto pericial, el daño concreto al servicio. Porque el delito no es el que con probable daño, es el que con daño al servicio. Correcto. Entonces, si la pericia definía el daño al servicio, entonces se espera el resultado pericial. Y yo te aseguro que los fiscales supervisaron esa pericia y sabían perfectamente que el resultado iba a ser nefasto a sus intereses. Y mandaron al Congreso sin la prueba determinante que negaba la afirmación de la hipótesis del daño. Vamos a parar ahí. Entonces, lo que me está diciendo es que enviaron la denuncia constitucional al Congreso sin la pericia, apurándose antes de que salga el resultado de la pericia. Y lo hicieron adrede. Yo hice una conferencia de prensa hace aproximadamente 3 semanas y sostuve 2 cosas. El Ministerio Público ha renunciado a la investigación. No esperó, en el caso del cofre, llamar a las personas a quienes nosotros citamos para que acudan al Ministerio Público y declaren si estuvieron o no en un condominio de Asia. Y segundo, dijimos, oye, si es que tú has determinado que el objeto pericial va a definir el daño al servicio a propósito del delito de abandono del cargo, espera, no corras, es tu pericia, tranquilo. ¿Y qué hizo el Ministerio Público? Denunció sin la pericia. Pero renunció esa versión, a la investigación. Y el resultado de la pericia hace 15 días atrás es la Presidenta de la República firmó y sus normas son auténticas y le corresponden de puño. Yo reitero, todavía no conocemos el pronunciamiento del Ministerio Público. Te reitero. Yo reitero, usted lo ha dicho, pero el Ministerio Público no. Va a sacar un comunicado institucional. A ver, esperemos. Nos equivocamos, pueblo peruano, denunciamos ante el Congreso de la República de manera equivocada y generamos una ignominia a la honra de la presidenta. Esperemos el comunicado del Ministerio Público, doctor Portugal. No hay que ser ingenuos. Pero bueno, ya. Pero, atención, esta versión también la había presentado Patricia Muriano, ¿no? Personaje también muy cercano a la presidenta Dina Boluarte, que dijo que ella no solo no firmó uno de los decretos, que es el que dice Cavani, ¿no? El 29 de junio de 2023, cuando la presidenta estuvo internada, ¿verdad? Y que no tiene capacidad de desdoblamiento, según Cavani. Patricia Muriano habló de 3 decretos supremos que no habrían sido firmados por la presidenta. Jorge, ¿es lo que tú conoces o lo que te han dicho y a partir de eso me estás preguntando? No, lo que yo conozco. ¿Tú has leído la declaración de Patricia Muriano? ¿Qué dice Patricia Muriano entonces? No has leído entonces. No, la he leído ante el Ministerio Público y primero ante Gil Lebrand en sus 13, ¿correcto? ¿En qué página
y en qué respuesta y en qué pregunta dice lo que me estás preguntando. Pero acláramelo usted entonces. Según usted, ¿qué ha dicho Con Patricia mucho gusto, Muriano? porque yo sí he leído su declaración. Patricia Muriano, ¿sabes por qué no responde nada de eso? Porque no le preguntan, Jorge. Tanto fue el descaro de esa información que yo llamé a 2 periodistas ese mismo día que salió en el semanario Hildebrand en sus 13, a decirles, yo tengo la declaración de Patricia Muriano. Dime, ¿en qué pregunta, en qué página, en qué pie de página está lo que tú has señalado hoy en tu diario? Evasivos, contestones. Pero en esa pregunta, absolutamente el silencio. Nunca se le preguntó a Patricia Muriano sobre decretos falsos o decretos auténticos. ¿Por qué? Porque no fue parte de la pregunta. Por eso es que hay una caravana de la desinformación que ha sido eco de muchos medios de comunicación y yo evangélicamente he tenido que salir como buen religioso a decir esto no es cierto. Yo reitero, la información la hemos conocido todos en Hildebrand en sus 13. Y Hildebrand, vayamos a la y fuente. se señalaba que era información que proviene Hace del unos Ministerio segundos me Público. dijiste que tú habías leído la declaración y ahora me sostienes que Hildebrand en sus 13 y en efecto. No, ahí la conocimos toda la información. que se difundió fue en Hildebrand en sus 13. Y no sé qué declaración leyó. Quizás el que redactó eso lo hizo en un estado somnoliento. Para usted, Patricia Muriano nunca declaró eso ante el No para Ministerio mí, Público. para Patricia Muriano y para la Fiscalía. Nunca le preguntaron sobre eso. Y por consecuencia, esa información es absolutamente inexistente. Tiene buena imaginación el que redactó eso. Pero la presidenta Dina Boluarte no haría bien, doctor Portugal, en aclarar todos estos temas, no sé, en una conversación con la prensa, por ejemplo. Hay tantas cosas confusas, usted lo ha dicho, ¿no? De repente los medios salen una cosa, el Ministerio Público no se pronuncia. Hay tantas versiones que termina creándose precisamente esta suerte de leyenda negra en torno a la mandataria, ¿no? ¿No haría bien la mandataria en aclarar estos puntos, así, frontalmente, sentada así como lo está haciendo usted? Lo va a hacer. Y muy pronto. Saldrá a los medios y empezará a conversar, a dialogar, y te aseguro que será un momento importante para los periodistas y también para ella. ¿Cuándo? Yo no defiendo la agenda mediática de la presidenta. Soy su abogado. Pero le ha dicho que sí va a conversar con los medios. Hemos conversado sobre eso. Y estoy seguro que por las apreciaciones intuitivas que he tenido sobre esa conversación, estoy seguro que pronto saldrá a los medios. Se lo pregunto porque aquí estamos hablando de temas judiciales, pero toda esta situación tiene también componentes políticos. Y hoy la Comisión de Fiscalización aprobó también un informe que habla de vacancia presidencial. Lo que dice esta Comisión de Fiscalización es lo siguiente, que la presidenta no informó de su incapacidad temporal al Congreso, faltando los artículos 114 y 115 de la Constitución, y habría cometido una infracción constitucional. Entonces, ahí estamos hablando ya de consecuencias políticas desde el Congreso. Yo recordaré históricamente a esta comisión como la comisión del fracaso y la comisión de la mentira. Y permíteme explicarte por qué. Fracaso, 7 intentos fallidos de crear una vacancia a costa de este caso. 7 intentos resueltos en contra del congresista Burgos. Segundo, porque es la comisión de la mentira, o más propiamente el presidente de la comisión de fiscalización induce esta mentira. Porque fíjate que esta comisión no es una comisión investigadora, Jorge. Nunca autorizó facultades al Congreso de la República para que realice en la práctica, en estricto sentido, labores de, además de fiscalización, de investigación. Se las ha pedido, pero todavía no se las conceden. Pero ya terminó su informe, por tanto nunca lo pidió. Ha concluido sin que le hayan determinado la competencia para hacerlo. Por eso sostengo que es la comisión del engaño. Y segundo, es la comisión de la violación del debido proceso y sus garantías esenciales. Si fuese una comisión de fiscalización que determina una sanción, además de una recomendación que no tiene absolutamente ningún rigor ni consecuencia jurídica ni política, por la incompetencia que te señaló la comisión, hubiese citado a la presidenta. No la citó. Hubiese citado a los testigos que conformaron la cápsula de seguridad de la señora presidenta. Tampoco lo citó. Hubiese socializado la pericia negligente del perito que elaboró esto en Mario Cavani. Lo tuvo solamente Burgos. Hubiese invitado a terceras personas para que formen parte como testigos y además con nosotros como abogados. Pero ha pedido una sanción política, que es la vacancia. Es que no me estás entendiendo. Para que una comisión concluya en una inhabilitación o una vacancia, tiene que materialmente tener competencia para ese propósito. Y eso significa, en primer lugar, que el congresista Juan Burgos haya tenido que autorizar al Pleno del Congreso de la República facultades para convertirse en una comisión investigadora. Nunca lo solicitó.
o cuando lo intentó se lo negaron. Segundo, Sí lo ha solicitado, se lo negaron, se lo que es negaron. otra cosa. Ah, ahí Entonces, está. si es que se lo negaron, ¿cómo es que concluye lo que concluyó? Es una comisión de la mentira, es una comisión engaña a ciudadanos. No tiene Ok. ningún efecto político, no tiene Ok. ningún efecto jurídico, porque es una comisión incompetente para ese tipo de decisiones y conclusiones. La última, usted ha cuestionado muchísimo la labor del Ministerio Público, ha dicho que ha renunciado a su capacidad de investigación. La presidenta también lo ha hecho muchas veces. ¿El Ministerio Público para usted debe ser reestructurado? Me gustaría darte una opinión como académico y docente universitario, Por favor. pero lastimosamente no lo voy a hacer, ¿Por qué? por una razón fundamental, que soy vocero de la señora Presidenta de la República de este país. Y como consecuencia, el titular al día siguiente no es Juan Carlos, el docente o el académico, es el abogado de la Presidenta dice esto. De manera que quiero que las instituciones autónomamente estatuidas por el constituyente y que actualmente deciden este tipo de conflictos interinstitucionales sean los encargados de hacerlo. Muy bien, gracias, doctor Portugal. Con mucho gusto. Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, aquí en Prueba de Fuego.